Desde hace varios años hemos venido platicando aquí en el canal, a petición de todos ustedes, diversos temas políticos, pero vistos desde el punto de vista de las entidades que mueven los hilos con los cuales controlan a la mayoría de los actores políticos que vemos día a día en las noticias, en las diversas plataformas digitales y en los distintos medios de comunicación tradicional. Entidades que no necesariamente son humanas, entidades extraterrestres que controlan a todos estos actores políticos y que mueven todos los engranes de la mayoría de los sistemas que rigen a la sociedad planetaria. A este tema muchos le llaman o le llamamos exopolítica, que es precisamente eso, ver la política desde una perspectiva totalmente distinta, desde la mirada o la perspectiva de las entidades que mueven todos estos hilos día a día a su conveniencia. Uno de los temas que más sugieren, lo cual les agradezco muchísimo porque son muchas sugerencias que recibo todos los días para platicar la exopolítica en relación al tema México con algunas otras naciones como Estados Unidos. Lo que estamos viviendo actualmente en esta relación de México y Estados Unidos es tremendo, lo que estamos atestiguando los millones de espíritus que estamos encarnados bajo las leyes cósmicas en este planeta. Estamos viendo un capítulo de las guerras de Lira y Orión que no necesariamente se están llevando a cabo como generalmente estos conflictos se llevan a cabo. Esta guerra, literalmente este conflicto, es el arma más grande, es información, y quien tiene la información es quien va a ganar. El día de hoy vamos a estar platicando muchos temas, si es que Guki nos permite. Aquí está Guki, miren, está de la tosa. Vamos a estar platicando varios temas en relación a lo que está sucediendo con Donald Trump, con Estados Unidos, con Europa, con la OTAN, porque de verdad estamos viendo caer a un imperio extraterrestre sumamente poderoso. Ya hemos platicado mucho de estos temas, pero hoy vamos a platicar algunas otras cosas que no teníamos tan claras. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar estos temas que en lo personal me apasiona estudiar y me da muchísimo gusto que cada vez estemos más metidos, más centrados, más enfocados en ver todos estos temas sociales desde una perspectiva distinta, porque como siempre lo digo, los medios de comunicación tradicional y muchas plataformas digitales nos dan información pues por ahí revuelta y no quieren que nosotros unamos las piezas para entender el gran tablero en el cual estamos parados. Y por eso me da mucho gusto platicar todo esto en el canal. Hay 2 o 3 personas que me dicen: Gerardo, regresa a los otros temas también, ya no tanta exopolítica. Pero sí, voy a retomar los otros temas, por supuesto. De hecho, el siguiente video vamos a platicar de la inteligencia artificial, y es algo bien delicado porque nos lo venden como otra cosa, como algo muy bueno, como algo muy tecnológico, como una gran herramienta, que sí, hasta cierto punto sí, pero también tiene un lado bien fuerte. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, en un par de días. Me han estado preguntando muchísimo por la postura de Donald Trump, por la postura de Claudia Sheinbaum. Me han preguntado mucho por Andrés Manuel López Obrador, que si él sigue activo, si él sigue tras bambalinas moviendo muchos hilos. Me han preguntado también acerca de la OTAN, de Elon Musk. Me están preguntando mucho acerca de Europa con Estados Unidos, y son muchos temas que pareciesen no tener como pies y cabezas, pero todo es exactamente lo mismo. A este video le puse este tema tal cual porque tiene mucho que ver lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo con Claudia Sheinbaum, lo que está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador, aunque ya no lo vemos en las cámaras y en el spotlight todos los días. Literalmente estamos viendo un capítulo de estas guerras de Lira y Orión, que ya lo he platicado desde hace muchos años en otros videos,
Y estamos viendo uno de los capítulos desde mi personal punto de vista más interesantes, porque no se está llevando a cabo como un conflicto bélico al 100%. Si bien ya han habido enfrentamientos como lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, o lo que está sucediendo en Palestina con el Estado de Israel, bueno, sí hay enfrentamientos los cuales son pues bastante tristes porque hay vidas humanas de por medio, pero no es un enfrentamiento como normalmente se han llevado a cabo en otros capítulos anteriores de las guerras del Ira y Orión, que es un tema muy largo. Debemos centrarnos en la estrategia que está sucediendo actualmente desde hace varios años aquí en México con Estados Unidos. Debemos entender que desde hace mucho tiempo el poder está cambiando de manos de castas extraterrestres. Esto no lo voy a repetir, ya lo he platicado desde hace muchos meses, muchos años aquí en el canal. Hemos hablado de los diversos bandos. En esta ocasión voy a centrarme en la forma en cómo literalmente Andrés Manuel López Obrador, con el gobierno que tuvo durante los últimos 6 años aquí en México, se dedicó a desmembrar por completo, a exhibir por completo todos los sistemas que existían aquí en este país, en México, que ha sido controlado hasta hace unos años por los Anunnakis que controlan Estados Unidos y que controlan Inglaterra y que controlan España y que controlan Francia y que controlan Italia, entre algunos otros países. Y que quede bien claro, este video no tiene ninguna connotación política, porque la otra vez leí 2 mensajes que me hicieron el favor de enviar, los cuales les agradezco mucho, en donde me decían: Gerardo, ¿por qué favoreces tanto a un partido político, el que gobierna actualmente en México, que es Morena? ¿Por qué hablas puras cosas buenas de Morena? Yo nunca he hablado cosas buenas de Morena, simplemente describo lo que está pasando en mi país. Yo no tengo ninguna afinidad con ningún político, con ningún partido político, porque sería una tontería el estar esperanzado a que un partido político, a que un presidente, una presidenta, un alcalde, un diputado, un senador, una diputada, una senadora me ayudaran a cambiar mi vida. Yo siempre lo he dicho, ya estoy grandecito, voy para 48 años, me conozco perfecta la historia política de este país porque me ha tocado vivirla en carne propia, no me cuentan nada de esta historia política, la conozco a la perfección, y sería una tontería que a mi edad, después de ver lo que he visto en mi país y en muchos otros países, sería una tontería tener una afinidad con un producto político. Sería tan, lo digo con todo respeto, tan absurdo como seguir creyendo que el arcángel Miguel me va a venir a salvar, o que el arcángel Rafael me va a mandar sanación, o que el Reiki me va a ayudar a elevar mi frecuencia, entre tantas tonterías holísticas, religiosas y políticas en las que hemos creído. Porque yo soy el primero en la fila en levantar la mano para, al decir, y no me da pena decirlo, siempre lo he platicado, fui ferviente seguidor de muchos actores políticos. Cuando yo era jovencito le creí mucho al PAN, cuando cambió del PRI al PAN, le creí mucho a sus gobernantes, y después dije, a ver, no, espérate tantito. También fui ferviente seguidor de muchísimos arcángeles, de muchas terapias holísticas, etcétera. Conforme vamos creciendo y vamos cuestionándonos todo, nos vamos dando cuenta que ningún político, ninguna terapia holística, ninguna religión, ningún santito, ninguna virgen nos va a salvar. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Entonces, aquellas 2 o 3 personas que me dijeron, Gerardo, eres chairo porque le vas a Morena, no le voy, y nunca he esperado nada de un partido político, y lo poquito que tengo y que me he ganado en la vida ha sido con mi trabajo, porque trabajo desde muy jovencito, y los que me conocen saben que empecé mi carrera en publicidad desde muy jovencito y pasé muchos años. Entonces, no le debo nada a un político, no le debo nada a un arcángel, no le debo nada a una terapia holística. Todo lo que he logrado, lo poquito o mucho que tengo, lo he hecho yo, con el sudor de mi frente, con mi trabajo, con mis estudios, y nunca voy a estar esperanzado, nunca más, a un político, ni a una religión, ni a una terapia holística, ni mucho menos, porque ya entré a un punto en donde el universo nos pone todo para que estudiemos, para que seamos constantes y logremos las cosas por nosotros mismos. Y esto lo digo por esos comentarios que me han dicho 2 o 3 personas de que si yo le voy a algún partido político. La respuesta es no le voy a ninguno. En algún momento le fui, voté por ellos, por supuesto, pero actualmente sería una tontería seguir creyendo en esas historias chinas, historias absurdas de políticos, de religiones y de terapias holísticas. Si queremos algo, lo tenemos que lograr por nosotros mismos. Bien, pues dejando bien en claro esto, es importante entender que Andrés Manuel López Obrador,
el anterior presidente de México, tuvo varias estrategias, las cuales las llevó a cabo. Y me atrevo a decir que uno de los puntos claves al cual se dedicó durante su mandato, durante su sexenio, fue a desmantelar por completo el grupo delictivo o los grupos delictivos que eran controlados desde los reptiles de Estados Unidos. México estaba infestado. No digo que ya no está, por supuesto que está quizá por otros, pero apenas estamos viendo como este cambio de control. A lo que se dedicó en gran parte Andrés Manuel fue a desmembrar, a destrozar a todos estos grupos delictivos que estaban inmiscuidos en el Instituto Nacional Electoral, en la propia Iglesia, estaban inmiscuidos en la Suprema Corte de Justicia, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, los que controlaban los recursos, los que controlaban las finanzas, los que controlaban los grupos delictivos que se dedican a la producción de estupefacientes, que se vuelven adictivas estas sustancias, y se dedicó a desmembrarlos. Y literalmente la herramienta que más le funcionó fue evidenciar todo lo que hacían estos personajes en estos distintos aspectos del Estado mexicano. Es decir, evidenció por completo o empezó a evidenciar todo lo que sucedía en los fraudes electorales del Instituto Nacional Electoral, que es, para los que no viven en México, es un instituto que se dedica a producir, a llevar a cabo las votaciones cuando se cumplen los procesos electorales, cuando se calendarizan estos procesos electorales. Esta institución se dedica a llevar a cabo todos estos procesos. Bueno, ahí estaba, no me va a dar tiempo de hablar de todos, obviamente, pues estoy poniendo ejemplos para entender que estos grupos controlaban absolutamente todo desde la cocina, desde el interior de México. Desde ahí se llevaban a cabo los fraudes electorales, prácticamente desde muchos aspectos en donde se inyecta dinero a diversos aspectos sociales de México, las instituciones que se dedican a crear cine, las instituciones que se dedican a la investigación, las instituciones que se dedican a crear más escuelas, etcétera. Bueno, todos esos recursos, la mayoría de estas instituciones del Estado eran los recursos que le inyectaba el Estado de México o el gobierno de México, pues literalmente eran bombeados o dirigidos hacia otros aspectos y pues saqueaban al país. El sistema eléctrico, el sistema de hidrocarburos, literalmente uno de los grupos delictivos o el primer grupo delictivo que fue desmembrando, que fue destruyendo Andrés Manuel en su gobierno fue la extracción o el robo de los hidrocarburos, como le decimos acá en México, el huachicol. Ese era uno de los temas más grandes, porque quien controla los hidrocarburos, quien controla los combustibles, controla absolutamente toda la economía en un país. Entonces ese fue uno de los golpes más grandes. Uno de los golpes más grandes, diría yo también, junto con el robo de hidrocarburos, es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia se dedicó prácticamente a tomar nota de todo lo que les dictaban desde Estados Unidos y protegieron a muchísimos grupos delictivos que hacen sustancias adictivas. Protegían literalmente, más bien tomaban aeropuertos en México en ciertos momentos del día para que aterrizaran aviones y avionetas con todos estos cargamentos. Protegían a muchos empresarios que no pagaban impuestos, los amparaban, sacaban a delincuentes de la cárcel amparados, etcétera, etcétera. A resumidas cuentas, uno de los puntos que más le funcionó a Andrés Manuel en su gobierno fue evidenciar literalmente todo ese chiquero que había en las instituciones de México. Entonces, evidenciando todo esto, se va evidenciando a todo el país, y obviamente esto aunado a repartir los recursos financieros o económicos entre el pueblo, va cambiando la perspectiva, y entonces pues prácticamente los partidos creados por Estados Unidos, como el PRI, como el PAN, como MC, el Partido del Trabajo, que creo que ya ni existe, bueno, esos
partidos fueron creados desde Estados Unidos y desde hacía más de 40 años Estados Unidos decidía qué presidente poner, qué presidente quitar, qué partido poner, qué partido quitar, cómo mover por completo las piezas del juego acá en México. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Eso ya lo evidenció el sexenio pasado Andrés Manuel a todo México prácticamente. Hace varios años yo les había dicho que el sexenio de Andrés Manuel era el inicio de un enorme recorrido político que se iba a llevar aquí en México. Eran las bases de un cambio de gobierno, de un cambio de partido político, de un cambio de raza extraterrestre, porque recordemos que yo le llamo el Kraken ruso y el Kraken mexicano, son la misma casta extraterrestre. El gobierno de Andrés Manuel es la misma raza cósmica que la que está en Rusia, por eso les llamo el Kraken ruso. Ya he hablado de esto, que casta extraterrestre desde hace muchos años, vayan a ver esos videos. Y bueno, pues prácticamente lo que estamos viendo es el inicio de unos 50, 60 o 70 años de dominio de esta casta extraterrestre. Y la herramienta más fácil para tumbar todo el régimen reptil que viene desde Estados Unidos y desde países de Europa, bueno, pues prácticamente fue evidenciar al pueblo de México, que es enorme el pueblo de México, y es un pueblo muy peculiar, muy característico, es un pueblo muy trabajador, habrá sus excepciones obviamente, pero es un pueblo muy arraigado a su país, muy arraigado a su cultura y a las culturas anteriores. Entonces, al momento de mostrar y evidenciar toda la corrupción, todo el chiquero, todo el robo que hacían muchos políticos, muchos empresarios, en donde países como España, como Italia, como Francia, como el propio Estados Unidos, vivían de lo que saqueaban de México todos los días. Cuando les cierran la llave, entran en crisis España, Italia, Francia, la propia Suiza, el propio Estados Unidos, Inglaterra. Entonces dejan de saquear los tesoros, los recursos naturales de México, el dinero, la electricidad, dejan de controlar todo esto y bueno, entran en crisis. El gobierno de Andrés Manuel se dedicó literalmente a exhibir a México toda la suciedad que había en la política y en todos estos ámbitos sociales que les acabo de mencionar, entre muchos otros. Podríamos hablar de muchos otros aspectos, pero esto sería de 4 horas. Ese fue uno de los objetivos. Andrés Manuel vino a poner los cimientos de lo que va a acontecer en México. Y esto yo lo vengo platicando desde hace muchos años aquí en el canal. Yo hace muchos años les dije, México lo van a convertir en una potencia que no la va a parar absolutamente nadie y que Estados Unidos va a quedar arrodillado frente a México y que México va a ir recuperando el territorio que los Anunnakis le robaron a Estados Unidos. Y en algún momento les dije, Canadá va a ser... se va a unir a México para aplanar a Estados Unidos y que se cuadre Estados Unidos y dejen de hacer lo que han venido haciendo. La fórmula fue perfecta. La fórmula que utilizó Andrés Manuel, o la casta extraterrestre que está detrás del gobierno, del gobierno de Andrés Manuel y del gobierno actual de México, fue perfecta. Fue evidenciar todo lo que los partidos políticos que gobernaron tantas décadas, tantos sexenios en México, evidenciar toda la suciedad, todo el saqueo, todo el robo que le hicieron a este país, que le hicieron a la sociedad mexicana, porque eso a mí me queda claro, y repito, esto no es cuestión de un partido político, es cuestión de un país, cómo lo han saqueado, y a mí me queda clarito este tema porque lo he vivido en carne propia. ¿Qué sucede entonces? La fórmula fue perfecta. Evidenciaron todo esto que saquearon, que robaron durante tantos años, y los diversos sistemas que fueron controlados desde Estados Unidos, y bueno, a eso súmenle que los recursos que se robaban, los impuestos que no pagaban muchos empresarios, pues empezaron a acumular toda esta riqueza que antes se robaban y empezaron a esparcirla con toda la población mexicana. Entonces la fórmula fue perfecta. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal, muchos le dicen populismo a esto. La otra vez en una entrevista, no me acuerdo en qué canal fue, me preguntaban, ¿tú qué México prefieres? ¿El México del PRI o del PAN o el México de Morena? Yo honestamente prefiero el México de Morena, porque en lugar de estar viendo, y repito, esto no tiene nada que ver con un partido político, pero de estar viendo cómo saqueaba Enrique Peña Nieto o Calderón o Fox el dinero para llevárselo a las Bahamas o llevárselo a Panamá o llevárselo a las Islas Caimán y darse vida de millonarios, de jeques,
pues prefiero que ese dinero que ellos se robaban lo tengan millones de ancianitos en este país que han trabajado toda su vida y que no tenían un dinerito. Si a eso le llaman populismo, díganle populismo, pero yo en lo personal prefiero que mi madre o prefiero que muchos conocidos de la tercera edad que yo tengo reciban su pensión mes a mes a que se lo estén robando los políticos de forma descarada. Entonces, si me preguntan, prefiero que el dinero lo tengan los viejecitos, las personitas de la tercera edad de este país que han trabajado durante toda su vida y no los raterazazos que saqueaban el dinero a otros países. Prefiero que hagan eso. Y repito, si a eso le dicen populismo, díganle como quieren, pero es mejor que el pueblo de México tenga un poquito más de dinerito a que se lo esté robando Enrique Peña Nieto o se lo estén robando y llevándoselo a otros lados muchos otros corruptos empresarios de este país. Entonces, la fórmula fue perfecta. El poder que tiene ahorita Morena en México en varias décadas no se los van a quitar. Todo puede pasar, obviamente, pueden cometer errores, pero les puedo asegurar que si siguen por la misma ruta, no se los van a quitar en 50 años por lo menos o más. ¿Qué está sucediendo? Pues el PRI y el PAN ya no tienen ni poder, ya no tienen ni voz ni voto en las diversas cámaras. Prácticamente son una minoría muy pequeñita cuando siempre fueron mayoría y siempre votaban lo que a ellos más les convenía. El poder que ha tenido los partidos políticos creados desde Estados Unidos aquí en México prácticamente se está terminando. Y ahorita Estados Unidos está dejando de inyectarle dinero a estos partidos y a muchos grupos que se dedicaban a boicotear aspectos acá en México. El USAID lo acaba de quitar Donald Trump y ahorita vamos para allá. Si ya quedó claro qué fue lo que hizo Andrés Manuel durante su sexenio, evidenciar todo esto, tronar por completo los partidos políticos que tenía Estados Unidos metidos aquí en México, bueno, pues hace varios meses, hace un par de años yo les dije, el siguiente gobierno se va a dedicar a evidenciar todo lo que sucede en Estados Unidos, porque la única forma de reventar la estructura Anunnaki que rige en Estados Unidos, con lo cual controlaban a países de Latinoamérica como México, como Colombia, como Chile, actualmente Argentina, etcétera, la única forma no es con enfrentamientos bélicos, no tiene sentido, es literalmente una vez más evidenciando lo que Estados Unidos le ha hecho al mundo entero. No me refiero a la población estadounidense, que de hecho Estados Unidos es un país que yo quiero mucho y respeto mucho, porque allá fueron parte de mis estudios, he ido a estudiar música, allá voy a aprender muchísimo música, y es un país que conozco desde muy jovencito y que he aprendido muchísimo allá. No tiene nada que ver con su población, ni mucho menos, sino con las castas, con las entidades que controlan y dominan los sistemas sociales de este país. Entonces, en el momento en el que llega Claudia Sheinbaum, están sucediendo dos fenómenos bien grandes, los cuales se los comenté hace varios meses o un par de años aquí en el canal. Uno, Claudia Sheinbaum se va a convertir, o ya es ese estandarte, esto es lo que les platiqué hace tiempo, en un estandarte de feminidad, es decir, van a enaltecer nuevamente, lo cual me da mucho gusto, van a enaltecer a la mujer frente al planeta, ya que los Anunnakis desde hace siglos se han dedicado a masculinizar al planeta, lo cual lo han logrado a través de los diversos sistemas educativos, de las diversas terapias holísticas, de la iglesia. Las propias religiones se han dedicado a masculinizar y a sobajar a la mujer y a la energía femenina en este planeta. Cuando llega Andrés Manuel, empieza a jugar sus cartas, y tenía varias cartas. Yo lo dije hace un par de años también. El que quería que llegara Andrés Manuel era Adán Augusto, porque es su compa, es su brother, pero no le convenía estratégicamente. Por eso es que llegó Claudia Sheinbaum. ¿Y qué sucede ahí? Están volteando a ver actualmente con la llegada de Claudia, con solo 120 días que lleva, está todo el planeta volteando a ver a Claudia. ¿Por qué? Porque literalmente la bandera actual en México es enaltecer a la mujer. La mayoría de los empleados de gobierno que estaban en el gobierno de Andrés Manuel eran mujeres, y actualmente el gabinete de Claudia tiene muchísimas mujeres. Entonces, México está siendo la punta de lanza en proteger a la mujer, cosa que no existía en ningún país en este planeta a tal grado. Y hace mucho tiempo yo les dije, Claudia, si llega, se va a convertir en la mujer más poderosa del mundo, y eso ya está sucediendo. No hay una mujer más poderosa que Claudia en este planeta. ¿Qué nos está indicando esto? México va a ser punta de lanza. Y aparte,
Claudia se está dedicando literalmente a hacer lo mismo que hizo Andrés Manuel en México con el PRI, con el PAN y con todo este cúmulo de Anunnakis controlados desde Estados Unidos, pero lo está haciendo con el propio Estados Unidos. Claudia está evidenciando toda la suciedad que existe con los grupos delictivos que producen estupefacientes, porque uno de los discursos de Donald Trump es: voy a atacar a México, voy a entrar a México para destruir a estos grupos que ya consideran como terror, ¿ya saben qué? Bueno, pues Claudia les está volteando la historia y les está diciendo: ustedes se quejan que desde aquí salen este tipo de sustancias, pasan por túneles y quieren poner una barda, y no es así. Y está demostrando hoy en día que estas sustancias que empiezan con F, el Fenta, ¿se acuerdan cuál? No lo menciona literalmente para que no me diga nada el algoritmo, pero estas sustancias no se producen aquí en México, vienen desde otros lados. China es uno de ellos y se las llevan allá. Desde Canadá ya se demostró también que existen las fábricas más grandes de esta sustancia. Entonces Claudia lo que está haciendo es evidenciar esto. Aparte, aquí hay un fenómeno armamentista tremendo. Las armas que los grupos delictivos tienen en México provienen de Estados Unidos, y esto ya lo evidenció Claudia. ¿Qué está sucediendo? Está evidenciando al planeta entero que el negocio de Estados Unidos es armar a los países, que se creen conflictos bélicos, y obviamente el speech o el tema de Donald Trump es los migrantes y es los grupos delictivos en México. Entonces, en muy poco tiempo que lleva Donald Trump, está cayendo su presidencia. Literalmente aquí es cuando yo digo: o Donald Trump es muy tonto, lo cual no lo creo, o Donald Trump es un caballo de Troya que está trabajando del lado de Claudia, del lado de Andrés Manuel y del lado de Rusia para tronar por completo a Estados Unidos, porque lo que quiere hacer Donald Trump con los aranceles es ponerle un balazo literalmente a la economía de los estadounidenses, cosa que no se merecen. O sea, si llegase a hacer esto, que por cierto, Claudia hace unos días habló con Donald Trump y le dijo: pues mañana van tus aranceles, México. Y Claudia le dijo: como quieras, pero yo también te voy a poner aranceles. Y Claudia ha tenido una postura sumamente fuerte y está doblando a Donald Trump. Yo hice un video hace varios meses diciendo: esta Claudia va a doblar a Donald Trump. Muchos se burlaron de mí, y ahí eso es lo que estamos viendo. ¿Qué está sucediendo ahorita? Donald Trump dice, repito, hay de dos: o Donald Trump es muy tonto, o Donald Trump, que no lo creo, o Donald Trump es un caballo de Troya, que me inclino más hacia el otro, porque recordemos que Donald Trump es amigo de Putin. Y Donald Trump dijo: tengo que hablar con él, si no es que ya hablaron y no lo han dicho. Y les puedo asegurar que Donald Trump no va a seguir alimentando el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, porque me queda claro que van a tronar, o ya están tronando, los Estados Unidos a través de evidenciar toda la suciedad que hay ahí. A través de el rechazo a la migración que hay allá, que por cierto son millones de trabajadores, de personas que provienen de Honduras, de Nicaragua, de México, de Ecuador, que están en Estados Unidos y producen una gran cantidad del porcentaje de la economía estadounidense. Entonces se le está volteando todo, absolutamente todo, a Donald Trump. No está saliendo como muchos hubiesen querido, y bueno, pues prácticamente estamos viendo la caída completa de un imperio Anunnaki a través de evidenciar lo que realmente han sido estos extraterrestres controlando los sistemas sociales. La forma en cómo han trabajado desde hace siglos estos extraterrestres Anunnakis, que han controlado gran parte de Europa, que han controlado Inglaterra, que han controlado Estados Unidos, y de ahí han permeado hacia América Latina y algunas partes de Asia y África, ha sido a través del intervencionismo, ha sido a través de la creación de conflictos bélicos, ha sido a través del derramamiento de sangre. Lo que estamos viendo actualmente es un Estados Unidos desesperado, porque hace años yo les vengo diciendo que Estados Unidos iba a perder todo el poder porque le iban a cerrar la llave de los recursos naturales que le quitaba a muchos otros países. Estados Unidos literalmente es una bestia herida que dudo que se pueda levantar. Ahorita estamos viendo cómo Donald Trump, hay tantos problemas económicos en Estados Unidos porque es uno de los países más endeudados, es uno de los países que más dinero imprimen sin estar sustentado en oro, y bueno, pues actualmente están en una crisis tremenda, de la cual no van a salir. Es prácticamente imposible que de aquí a unos 10 años salgan de este problemón gigantesco que tiene Estados Unidos. Esto ha llevado a Donald Trump, o a los que están atrás de Donald Trump,
entre ellos Elon Musk, porque él es realmente el presidente estadounidense, no es Donald Trump. Donald Trump es únicamente la cara frente a, pero él no es el que está tomando las decisiones. Bueno, lo que está sucediendo es que entraron a un punto sumamente delicado, una crisis, llegaron al fondo de la crisis, y ahorita lo que están haciendo es tratar de tomar tierras, de tomar recursos de otros lados. Por eso es que Donald Trump sale con la tontería de que quiere tomar nuevamente el canal de Panamá, de que quiere invadir Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, de que quiere meterse a México, de que quiere hacer todo como siempre lo han hecho los Anunnakis. Esa ha sido la fórmula en cómo este bando, este grupo de choque extraterrestre han trabajado desde siempre, desde épocas de Egipto, desde épocas de Roma, porque lo que estamos viendo es literalmente la Roma traída a América. Así es como trabajaban los Césars de aquella época. Donald Trump se creó un César, que cabe decirlo, hay muchos espíritus de aquellas épocas que fueron Napoleones, que fueron pues prácticamente Hitlers, que están encarnados todavía en varios de estos actorcitos políticos que vemos día a día. Eso lo voy a platicar en otro video, es bien interesante. Y esto, ¿a qué ha llevado a Estados Unidos? Estados Unidos literalmente está siendo como el que quiere ser el parteaguas como siempre y mandarle a todo el mundo. La otra vez salió Lula, el presidente brasileño, diciendo, Trump cree que llegó al gobierno de Estados Unidos para mandar y gobernar al mundo entero, y está mal. Él llegó para gobernar su país, no mandarle y mangonear a los países de este planeta. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es que se unan muchos otros países. Por eso les digo que Donald Trump es un caballo de Troya para tronar por completo a los Anunnakis que controlan a ese tipo de corporativos que ya mencioné en Europa y en Estados Unidos. Bueno, lo que está haciendo es que se una México con muchos otros países y están creando estos bloques tremendos. Ya existe el BRICS por ahí. Lo que yo no creí que sucediera es que muchos países de la OTAN se estuvieran poniendo ya con un encontronazo con Estados Unidos. Yo hace mucho tiempo dije, van a tronar a la OTAN, pero no pensé que fuera tan rápido. Yo pensé que iban a pasar unos 4 años más, 5 años. No, estamos viendo cómo la OTAN ya no está de acuerdo con Estados Unidos. La OTAN es el club de Toby de Estados Unidos. Estados Unidos sabe que no puede enfrentar al Kraken ruso solito. No tiene la capacidad ni militar ni económica para enfrentar al Kraken ruso. Por eso es que crea la OTAN. Ya lo expliqué también antes. ¿Qué sucede? Bueno, ahorita con las amenazas de Donald Trump de que quiere invadir Groenlandia, que Groenlandia no tiene milicia, que son muy pocas personas, por las tierras raras. Y aquí viene un tema tremendamente interesante. ¿A qué se refiere específicamente el concepto de tierras raras? No se refiere a la extensión de tierra, literalmente, a hectáreas de tierra, no. Se refiere a un grupo de elementos, aquí les pongo cuántos son, creo que son 17 o 18, que son elementos, ingredientes, por así decirlo, de la tecnología actual. Muchos de los aparatos como celulares, computadoras, autos eléctricos, estas turbinas eólicas, entre muchas otras cosas, requieren este tipo de tierras raras, este tipo de ingredientes, por decirlo así, este tipo de elementos. Las tierras raras existen, o estos elementos existen en muchas partes del planeta, en algunos países, en algunas regiones a mayor escala, en otros a menor escala. En Groenlandia existen, y obviamente uno de los objetivos, uno de los porqués Donald Trump quiere apoderarse de esta isla, la isla más grande del mundo, pues es en gran parte por estas tierras raras. Son tierras o son elementos que en realidad también contaminan, pueden llegar a crear muchas laceraciones ecológicas conforme se van utilizando. Por eso es que los autos eléctricos no es que no contaminan por no usar el combustible, pero sí contamina el proceso de creación de baterías y de todo este aspecto. Eso es otro tema, pero en realidad esas son las tierras raras. Ahora, lo que nos dicen en ese concepto es que son estos elementos, sin embargo no nos cuentan más allá. No son únicamente esas tierras raras o esos elementos que utilizan para la tecnología actual. Aquí viene lo interesante y lo que va a aparecer de Star Wars, yo sé. Existen muchos elementos que no están registrados, por decirlo así, que no aparecen en la tabla periódica de los elementos, no aparecen tal cual ante la sociedad humana.
son elementos con los cuales utilizan estas castas extraterrestres para muchas otras cosas. Lo que utilizan para nuestra tecnología es solamente un porcentaje pequeño, pero muchos de los elementos que existen en ciertas partes del planeta son elementos utilizados para la creación, literalmente, de naves que utilizan estas entidades extraterrestres. Los ovnis que vemos volando, muchos de esos ovnis que están surcando los cielos de este planeta, no son naves extraterrestres, lo he dicho desde siempre. Muchas de esas naves son naves terrestres, que son producidas aquí en el planeta por extraterrestres. Y en gran parte son creados o son producidos utilizando este tipo de elementos que no están registrados frente a la sociedad humana, es decir, no aparecen en el rango de los elementos químicos o de la tabla periódica. Son elementos que se han mantenido ocultos y son utilizados para muchas otras cosas. Una de esas cosas es literalmente para producir esas naves que vemos volando, para producir drones manejados por extraterrestres. Entonces, yo sé que esto parece una tontería, parece Star Wars, lo que me quieran decir. Como yo siempre lo he dicho desde que inicié el canal, desde que escribí mi primer libro y desde que empecé a publicar en redes sociales hace años, yo siempre les he dicho, a mí no me crean nada, aquí está la información y cada quien hace lo que quiere con ella. Pero existen muchos más elementos que no son conocidos por la humanidad común y corriente, como los humanos de a pie, como nosotros, que no tenemos conocimiento de esos elementos. En la película de Black Panther lo mencionan con un nombre perfecto, vibranio. Existen muchos vibranios, por decirlo así. Otro de los aspectos para lo cual utilizan esos vibranios o esos elementos raros, que no son conocidos por la humanidad, es para conectar literalmente la comunicación entre planetas, debido al magnetismo que tienen estos elementos. Por eso es que Donald Trump quiere apoderarse en gran parte de Groenlandia, porque ya existen muchos de estos elementos. Rusia es un país que tiene gran extensión territorial donde existen estos elementos, y aquí viene lo increíble. Muchos de esos elementos contienen información impresionante que no viene de este planeta, son receptores. Si les quieren llamar portales, llamémoslo así, pero esos elementos reciben información de otros planetas, de la atmósfera planetaria y de atmósferas de otros planetas. Yo sé que eso no es una locura. Entonces se transporta la información y ahí queda encapsulada. Bueno, pues Rusia tiene mucha información. Por eso es que Rusia tiene tanta tecnología y va tan adelantada siempre. Siempre ha ido adelantado Rusia más que otros países. China es otro de esos países que tiene gran cantidad de esta información, y bueno, pues prácticamente Rusia, en toda esta tierra, en estas millones de hectáreas que tiene, existen muchos de estos elementos, de estas tierras raras, por decirlo así. Pero que quede claro que el término o el concepto de tierras raras no es la extensión de tierra, son los elementos, los 17 elementos que les puse aquí con anterioridad. Entonces, la guerra, por decirlo así, la pelea, es por toda esa información. Esos elementos que no los conocemos como humanidad se conectan a las capas atmosféricas de este planeta, crean un toroide, todo es electromagnético, y obviamente se pueden conectar a otros lados y se puede mandar y traer información. El oro funciona hasta cierto punto de tal forma. Esa es una de sus muchas funciones. En mi libro de la historia oculta de Gaia lo explico bien. Es una locura lo que estamos viviendo y no siempre nos damos cuenta, porque los medios de comunicación nada más nos dicen, hay mucho litio, hay mucho no sé qué, lo necesitan los celulares. No, va mucho más allá. La tecnología que utilizamos actualmente en este planeta, o sea, el celular, la cámara con la que estoy grabando, la computadora con la que edito, los satélites que están conectados a todos estos aparatos, bueno, es tecnología muy pero muy vieja. Los jóvenes dirían es old fashion, eso ya no está, ya no es actual. Es muy vieja esta tecnología. Tiene una patente, por decirlo así, desde hace décadas y décadas y décadas. Este planeta tecnológicamente va muy atrasado. Hay otros planetas que tienen tecnología sumamente avanzada y que ahí sí no contamina. Lo que estamos viendo ahorita con estos autos eléctricos, con estos este cambio de mentalidad hacia el medio ambiente, de cuidarlo, pues en realidad sí sigue contaminando, porque para hacer la batería de un Tesla, de un Volvo eléctrico, de un BYD, de los que me digan, pues se necesitan muchos litros de agua, se necesitan otros aspectos que también pueden llegar a contaminar los suelos y pueden llegar a
a dejar pues prácticamente sin ser cultivables muchas extensiones de tierra. Entonces, sí, ahí hay cosas bien raras, pero bueno, ese es otro tema, me desvié. Pero las tierras raras literalmente son ese conjunto de elementos y muchos otros elementos, repito, que no están registrados frente a la humanidad y que son utilizados por muchas castas extraterrestres para crear un sinnúmero de cosas que no nos hemos dado cuenta. Bueno, pues Tesla, la fachada de Tesla es, o de Starlink me parece que se llama, o SpaceX, no me acuerdo cómo se llama la empresa de este tipejo. Bueno, en realidad se dedica a hacer esas naves para otras castas extraterrestres. La fachada aquí son sus coches, es su internet y son sus navecitas que vemos por ahí que salen. Pero en realidad la empresa mayoritaria de este tipo, que no es de él es un títere, es la construcción de naves extraterrestres que no vemos tan fácil. Si ponemos atención en el cielo las alcanzamos a ver. Por eso es que me fascina observar el cielo, porque si ponemos atención sí las alcanzamos a captar. Entonces las tierras raras contienen muchísimo potencial, además de que esas tierras raras están ya hacia el polo sur, también el polo norte hay, obviamente, y son entradas a la tierra hueca y son conexiones, son como un wifi, son como portales que tienen conexión directa con otros planetas y otros sistemas solares e incluso con otros sectores galácticos. Entonces Donald Trump o quien está atrás de él no quiere apoderarse de Groenlandia nada más porque sí, por tener más territorio, no, lo que quiere es poseer toda esta información. ¿Por qué? Porque obviamente la mayor cantidad de tecnología la tiene actualmente Rusia, es decir, Tartaria, el Kraken ruso. Y gran parte de esa información la están trayendo a México. Por eso es que ahorita hay un problema gigantesco con Taiwán, porque Taiwán es la fábrica más grande del mundo en crear los semiconductores y los chips. ¿Qué significa esto? Que esto es indispensable para toda la tecnología que usamos en este planeta, porque en Taiwán también se produce tecnología para otros planetas, y esto yo sé que es una Star Wars, pero quien controla la tecnología aquí y en otros planetas van a controlar a las sociedades de aquí y de otros sistemas solares. Entonces esto es lo que está sucediendo. Por eso es que a Rusia y a México le urge crecer en infraestructura, y por eso es que Andrés Manuel empezó a crear el nuevo canal de Panamá en México y empezó a crear aeropuertos y empezó a meter la infraestructura para que puedan soportar a la gran cantidad de empresas que están llegando a México, incluso empresas estadounidenses, empresas chinas. China es aliado de México, es aliado de Rusia, y por supuesto que lo que quiere China es tronar la economía estadounidense. ¿Qué está sucediendo? Que hace 2 días Claudia Sheinbaum mencionó que México va a empezar con una producción de semiconductores y de chips, lo cual significa que le van a quitar la fábrica a Taiwán, por la que se están peleando Estados Unidos y China, y van a decir, no nos sigamos peleando por Taiwán, llevemos todo a México. Y eso es lo que está sucediendo. Esto lo platiqué en otro video. Esos semiconductores, esos chips, en el país donde se produzcan, significa que ese país va a ser el que tenga la tecnología más grande en su territorio, y eso es lo que quiere evitar Estados Unidos. No le conviene que México, el Kraken mexicano, el Kraken ruso, el Kraken chino, el Kraken de India, no le conviene, es decir, los BRICS, no le conviene que aquí se empiece a producir este tipo de tecnología, porque entonces Estados Unidos perderá totalmente el poder adquisitivo que tiene, porque obviamente quien tenga la tecnología va a dominar por completo aquí. Y mientras esto está sucediendo, Donald Trump dice que no quiere popotes de papel, porque esto de verdad me parece absurdo. Donald Trump, y si es que es cierto, leí un tuit en donde decía que quiere volver a los popotes de plástico, está pensando en los popotes de plástico, va contra la integridad de la ecología, obviamente, y quiere cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Está pensando en esas tonterías cuando le están comiendo el mandado, cuando le están comiendo por completo la directriz del mercado de las finanzas mundiales al traer tanta producción en México. Por eso es que quieren derrocar por completo, por eso quieren tirar a México para que no crezca, porque saben que si aquí crece, Estados Unidos entra a la boca del lobo del Kraken mexicano. Literalmente la desesperación Anunnaki, la desesperación de las entidades Anunnakis que mueven los hilos en Inglaterra, en España, en Italia, en el propio Estados Unidos, es enorme. Y ha sido
tan grande la forma en cómo Claudia Sheinbaum está evidenciando la forma en cómo trabaja el gobierno estadounidense, que ya puso a pelear entre ellos, literal, entre ellos ya los puso a pelear. Por eso ahorita la OTAN está a punto de irse a la basura, y seguramente va a suceder. La OTAN, o más bien algunos países europeos, sabiendo que Donald Trump quiere meter sus escamas, sus garras a Groenlandia, ya varios países europeos que en teoría son compadres de Estados Unidos, son aliados, según, bueno, pues ya dijeron, no vamos a dejar que tú agarres a Groenlandia, porque eso le pertenece a Dinamarca y nosotros nos metemos por Dinamarca. Literalmente, Claudia Sheinbaum, el Kraken mexicano, está haciendo que entre reptiles se peleen, porque recordemos que hay dos grupos reptiles que se están dando con todo. Ya lo he platicado en otros videos, no lo voy a repetir, se hace larguísimo el video, pero ya los pusieron a pelear. Eso va a llevar a que implosione Estados Unidos y que implosione Europa, es decir, que estallen desde adentro. Eso va, no lo digo en el sentido de un estallido con una bomba, no, lo digo en el sistema financiero, los están poniendo a pelear para que entre ellos se destruyan solitos. Y esto es sumamente fuerte. Yo no pensé que esto sucediera tan rápido. Lo que está haciendo México es evidenciar a los reptiles al mundo. Está evidenciando que Estados Unidos mueve armamento a otros países, está evidenciando que están creando catástrofes muy fuertes, crisis humanitarias como la que está en Palestina. Bueno, Donald Trump se quiere meter ya a Palestina y le dijeron, oye, no, tranquilo. Entonces lo que está haciendo es tal en la desesperación Anunnaki que están peleando entre ellos, y lo que va a suceder es que sus economías se caigan. Y aquí es cuando el Kraken mexicano empieza a tomar todo este poderío. El tema de los semiconductores que está empezando a producirse aquí en México, que están amasando y que se va a llevar a cabo, y el tema de que Taiwán deje de ser la fábrica y se la traigan a México, esto va a ser el parteaguas para que México llegue a ser de las 5 potencias más grandes del planeta. Hace tiempo yo les dije que México iba a ser una potencia y una maquinaria económica fuertísima, y ya está en el top 12 de las economías más grandes. México actualmente es el país con menos desempleo en el planeta, lo cual es fuertísimo. Yo nunca había visto esto. El peso mexicano está fuerte aún con todos los vaivenes que está haciendo Donald Trump. Yo nunca había visto un peso mexicano tan fuerte en una elección americana y en una elección norteamericana y en un movimiento político tan grande como los aranceles y todas estas cosas. Se ha ido moviendo un poco, claro, se ha devaluado un poco el peso mexicano, sí, pero en otras épocas nos hubiéramos ido a 40, 50 pesos, un poco lo que sucede en Argentina, y lo digo con todo respeto a los hermanos argentinos y esa tierra que es tan maravillosa, que bueno, desafortunadamente Estados Unidos está metiendo las manos por completo gracias a la persona que tienen como presidente. Es muy fuerte lo que está pasando. De verdad, una vez más lo digo, yo no sé si Donald Trump es muy tonto, no lo creo, o es el caballo de Troya para implosionar tal cual a la economía estadounidense, y es muy fuerte porque pues los que pagamos los platos rotos siempre somos el pueblo. Es muy grande lo que estamos viviendo, es una época de muchos cambios, de mucho movimiento social, pero a la larga es muy necesario, es sumamente necesario que suceda para que nosotros, el pueblo, despertemos y nos demos cuenta de dónde estamos parados, porque esas entidades viven de nuestra energía. Nosotros no necesitamos esas entidades. Esas entidades no quieren ya producir su propia energía para seguir su proceso evolutivo. Nosotros sí lo estamos tratando de hacer. El problema es que les seguimos regalando nuestra energía, seguimos creyendo en un político, seguimos creyendo en una virgen, en un arcángel, en un papa, seguimos creyendo en que el rey que nos va a elevar la energía, o que los imanes nos van a quitar el problema, o que un arcángel nos va a dar sanación. Tenemos que quitarnos ya esa perspectiva social, esa estructura mental que no nos va a llevar a ningún lado, nos va a seguir, va a permitir que nosotros sigamos siendo esclavos del sistema. Si queremos dejar de seguir siendo esclavos de estos sistemas, tenemos que dejar de regalarles nuestra energía a todas estas entidades y a todos estos personajes que vemos día a día. El cambio está en nosotros. Nosotros vamos a derribar y a tirar estos sistemas si dejamos de cederles nuestra vida, nuestra energía y nuestro poder. Lo que estamos viviendo es un capítulo gigantesco
de las guerras de Lira y Orión, y nosotros estamos siendo partícipes de ello. Y esto, que nos quede claro, en nosotros está cambiar la historia, no en los políticos, no en las vírgenes, no en los padrecitos, no en los chamanes, está en cada uno de nosotros. Empecemos a entender todo este sistema y dejemos de cederles nuestra energía a todos estos sistemas sociales y a todos estos extraterrestres que lo único que quieren es seguir viviendo en nosotros. Muchísimas gracias por preguntar tanto estos temas, me apasiona muchísimo. Tenemos temas pendientes como es el de los semiconductores, que esto me lleva a un tema de la inteligencia artificial que es sumamente delicado. El siguiente video lo voy a platicar. Y ahí es cuando vamos a entender por qué México lo están forrando, lo están construyendo tanto para que se convierta en uno de los países con mayor inteligencia artificial. Ahorita vimos la caída de algunas aplicaciones de inteligencia artificial cuando salió DeepSeek, que pues prácticamente es gratuita. Y bueno, esto es el Kraken chino que empieza a envolver muchos otros aspectos. En México, por lo menos, está dominando la industria automotriz en gran porcentaje. La industria china, las marcas chinas están dominando de una forma tremenda. Muchas marcas de coche suecas, alemanas, están acercándose a China para producir y les están comiendo pues prácticamente el mandado. Por eso es que Alemania, Volkswagen, está teniendo problemas, está despidiendo desafortunadamente a miles de empleados porque el Kraken chino, el Kraken mexicano y el Kraken ruso se lo están comiendo. No es coincidencia que la planta más grande del mundo de Ford esté justamente donde yo vivo en Cuautitlán Izcalli, esté aquí a unos metros de mi casa la planta más grande, y la acaban de decretar la planta más grande de Ford del mundo. O sea, no está en Estados Unidos, está en México, y es sumamente fuerte todo esto que está sucediendo, y es importantísimo ir uniendo todos los engranes para entender dónde estamos parados y no seguir regalando nuestra energía. Muchísimas gracias, de verdad. Perdón que estuve un poco resfriado, regresé de Lisboa y el cambio de todo, pues prácticamente de aire, de altura, de todo, me afectó y estuve un par de días ahí con gripilla. Ya estoy saliendo de él. No había subido video precisamente porque no tenía ni voz, estaba bien todo agripado, pero bien, ya voy saliendo, ya voy a retomar mis entrenamientos y mi vida normal. Vienen muchas cosas, me despido de ustedes recordándoles pues prácticamente lo que vienen varias cosas. Les voy a mostrar aquí las fechas de los talleres y las conferencias que estamos a punto de llevar a cabo. Ya tenemos muchas confirmadas. Denme un segundo y les platico. Nos vamos a ver en mayo en Ciudad de México. Nos vamos a ver con nivel 1 y 2 de registros akáshicos. Ya se está llenando el taller, a pesar de que faltan varios meses, ya se está llenando. Les sugiero que reserven lo antes posible si quieren asistir, porque luego se enojan conmigo porque no hay lugares. Nos vamos a ver el 3 y 4 de mayo, que es sábado y domingo, en Ciudad de México, con nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Reserven lo antes posible al WhatsApp de mi hermana o al mío, al 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Entonces, Ciudad de México, 3 y 4 de mayo, nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Nos vamos a ver en Guadalajara. Tenemos Semana Akáshica en Guadalajara, del 28 de febrero, que es viernes, con razas cósmicas, hasta el 6 de marzo. Todas las conferencias y todos los talleres. Nivel 1 de registros akáshicos, me preguntan qué vemos en cada uno de los talleres. Nivel 1 recordamos cómo trabajar con nuestra propia multidimensión, o lo que muchos llamamos registro akáshico. Nivel 2 recordamos cómo trabajar con la multidimensión o el registro de otras personas, de animalitos, de situaciones, de sueños, etcétera, de planetas, etcétera, etcétera. Nivel 3 trabajamos con nuestras vidas pasadas y con nuestros linajes, que es linaje genético, ancestral y cósmico. Nivel 4 trabajamos con nuestro ego y soberbia. Nivel 5 es linaje sexual, es súper interesante también. Y nivel 6 es vidas paralelas y plan cósmico. Entonces, Guadalajara, del 28 de febrero al 6 de marzo, ahí nos vamos a ver. Y pueden comunicarse conmigo o con mi hermana para reservar sus lugares. También ya se está llenando y no son grupos tan grandes. Pueden comunicarse al 55 86 14 19 70, 55 32 23 58 66, y también pueden comunicarse con nuestro querido Rafa, que está ahí en Guadalajara, al 33 22 54 01 69. Reserven lo antes posible.
y nos vemos en Guadalajara, nos vamos a divertir mucho. Una semana completita. Nos vamos a ver también en una conferencia que doy 1 o 2 veces al año. Es una conferencia online, se llama Preguntas y Respuestas. Para todos los que me han dicho que quieren más actividades online que no están en México, bueno, aquí está, se llama Preguntas y Respuestas. Nos vamos a ver el 14 de marzo, una conferencia en donde estamos vía Zoom, es grupo reducido también, para preguntas y respuestas. Se ponen bien interesantes, son súper divertidas. Reserven lo antes posible también, 14 de mayo, Preguntas y Respuestas online, es cupo reducido también. Nos vamos a ver en Bogotá, Colombia, Semana Akáshica, del 21 al 27 de marzo, del 21 al 27 de marzo en Bogotá. Pónganse en contacto con nuestra querida Pau, que está allá en Colombia, al más 57 304 35 41 288. Más 57 304 35 41 288 para que reserven lo antes posible. Nos vamos a ver también en Lima, Perú, del 4 al 10 de abril. Del 4 al 10 de abril en Lima, Perú, todos los talleres, todas las conferencias. Pónganse en contacto con nuestra querida Cari, que anda por allá en Perú. Les da toda la información, les hace su reserva al más 51 997 688 555. Más 51 997 688 555. Vienen más ciudades acá en México, viene Monterrey, viene Mexicali, viene, me parece que Puebla, creo que Cancún a final de año, vienen muchas otras ciudades. Entonces pónganse en contacto con mi hermano o conmigo para ir reservando en cualquier de estos eventos. Y bueno, vienen más cosas. Por ahí viene también el lanzamiento de uno de mis libros. Espero que ya más para allá de mediados de año puedan tener el manual de razas cósmicas en sus manos. Viene también la historia oculta de Gaia, segunda parte, y vienen muchas cosas bien interesantes. Muchísimas gracias por tantas sugerencias, por tanta buena onda. Una disculpa que no subí antes video, pero anduve agripadón, como les cuento, pero ya estamos de vuelta. También por ahí nos vamos a estar viendo más en TikTok. Y pues nada, simplemente agradecerles. No se olviden suscribirse y vernos en las redes sociales que tengo, seguirme por allá también, darle like a los videos aquí en YouTube, suscríbanse, me ayudan mucho a que con su suscripción, compartiendo los videos si así lo sienten, dándole like a los videos y tocando la campanita de que nos indica que hay nueva información, más contenido, bueno, pues me ayudan a que esta información llegue a quien tenga que llegar. Les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye.